Bona nit. El 2 de desembre de 1956, fa 30 anys, es produïa un fet històric. Un grup d'homes armats desembarcava a les costes de les Colorades a Cuba. Havien sortit de Mèxic el 25 de novembre i havien fet la travessia amb un vaixell, el Granma. 2 anys després, aquell grapat d'homes havien aconseguit derrotar un exèrcit molt més poderós i naixia un mite, estimat per uns i rebutjat per altres, el mite de la Revolució Cubana. Amb molt poca gent s'havia aconseguit aixecar tot un poble contra la dictadura de Batista, però tan bon punt la revolució va triomfar, van començar a néixer les dissidències i els dissidents. El programa d'avui fa un repàs a alguns dels mites de la revolució i dona veu a partidaris i detractors del règim cubà. 30 anys després, la meitat dels 10 milions de cubans han après en els llibres d'història el que va ser el procés revolucionari, ja que no el van viure perquè han nascut sota el règim de Fidel Castro, i la revolució, que va aconseguir erradicar tot un seguit de problemes com l'atur, l'analfabetisme i la fam, n'ha creat uns altres. I els mites, amb la seva part de veritat corresponent, s'han repetit. Un equip del programa ha preparat el reportatge següent. ¿Están listos para comenzar la clase? ¡Listos! Buenos días. Buenos días. Siéntense. Estamos cerca de conmemorarse el 30º aniversario, el 30 aniversario de ese histórico momento para nuestro país. Con el desembarco del Granma nacía nuestro ejército rebelde, nuestro invicto y glorioso ejército revolucionario. L'exèrcit revolucionari del moviment 26 de juliol se'l coneixia com l'exèrcit dels barbuts. El seu líder era el comandant Fidel Castro. La història comença el 2 de desembre de 1956, ara fa 30 anys. Fidel i 81 homes arriben a les costes de Cuba a bord del iot Granma. És l'inici de la revolució cubana i el començament de la fi de la dictadura de Batista. El moviment 26 de juliol de Fidel Castro neix amb l'assalt a la caserna Montcada de Santiago de Cuba el 1953. A conseqüència d'aquesta acció, Fidel és empresonat i posteriorment s'exilia a Mèxic, on organitza l'expedició del Granma. Bueno, la salida del yate Granma. Bueno, mira, la salida del yate Granma tiene una preparación de cerca de un año. Alfonso Guillén Zelaya, de nacionalitat mexicana, va ser un dels 82 expedicionaris del Granma. Actualment viu a Cuba. El barco era para 12 o 16 gentes. Era para una capacidad muy pequeña. Y meter 82 gente en un barquito así chiquito no es fácil. La navegación era para nosotros nueva. Faustino Pérez, un dels comandants històrics de la Revolució, va ser un dels 2 capitans del Granma. Actualment és membre del Comitè Central del Partit Comunista Cubà. Y los efectos del mareo y todos los efectos negativos de los bisoños, de los novatos, en la navegación se presentaron en aquella tropa. Mareados, pero el espíritu siempre en alto. Al cabo de 7 días de navegación llegamos a las costas de Cuba, por un lugar que se llama Las Coloradas. Y estuvimos caminando hasta el día 3, hasta el día 5, 3 días después, hasta el día 5, hasta un lugar que se llama Alegría del Pío. Alegría del Pío, donde tenemos nuestro primer encuentro con el ejército. La distribución con que está la vegetación en aquel lugar fue desfavorable para nosotros. No nos quedó otra alternativa en medio del combate que irnos retirando hacia un cañaveral. Se dio orden de retirada por donde se pudiera y punto de reunión la Sierra Maestra. Es decir, que para donde tú salieras, debía de tratar posteriormente de llegar hacia la sierra. Entre media y 1 hora después del comienzo del combate, me encontré
que me llamaron debajo de unos arbustos dentro de la caña y me dijeron, médico, médico. Entonces cuando yo me acerqué, era Fidel y el compañero Universo Sánchez que estaban ahí. Entonces ahí nos unimos. Y a partir de ese momento estuvimos los tres durante unos 10, 12 días, solos sin haber encontrado al resto de los compañeros. Quedaron dispersos, unos fueron ocupados, unos fueron detenidos por el ejército, otros fueron asesinados, otros heridos, y 12 hombres comenzaron a subir por las estribaciones de la Sierra Maestra para luego encontrarse y desarrollar hasta el final actividades revolucionarias victoriosas. Con 12 hombres comenzó la gesta. En muchas crónicas se habla de 12, en realidad son 7. En realidad, la reagrupación comienza con 7. Jorge Enrique Mendoza va ser locutor de Ràdio Rebelde a la Sierra Maestra. Actualment és director del diari Gramma. Bueno, después pasarían por 12, por 15, 18, 21, ¿no? Hasta que fue tomando cada día más fuerza el destacamento guerrillero. Pero realmente son 7. Fidel ha sido creador de mitos, porque sabe el valor que tienen los mitos. Carlos Franqui, director de Ràdio Rebelde a Sierra Maestra. Va exiliar-se de Cuba l'any 1968. Actualment viu a Itàlia. Quería darle un sentido caudillista a la revolución, un sentido heroico, el sentido de que 12 superhombres habrían liberado. Empezó a hablar de la historia de los 12, usando un poco la parábola bíblica, etcétera, etcétera, los 12 apóstoles, etcétera, porque en esa época Fidel Castro se presentaba como católico, como cristiano, etcétera, tenía una cruz al cuello, bautizaba a los campesinos como un sacerdote. El mite dels 12 no deixa de ser una anècdota. Tanmateix, malgrat la seva inexactitud històrica, és una anècdota significativa. Durant l'etapa inicial, la guerrilla de Fidel a la Sierra Maestra compta amb poc més d'un centenar d'homes. Són grups reduïts de guerrillers contra milers de soldats ben equipats de l'exèrcit de Batista. El ràpid èxit del moviment 26 de juliol es basa en la tàctica de guerrilles que té lloc a la Sierra Maestra. Aquestes imatges corresponen a aquesta època i s'hi poden veure els màxims dirigents de l'exèrcit revolucionari, com per exemple Raúl Castro, germà de Fidel, acompanyat d'un comandant històric, Juan Almeida. Aquest és Camilo Cienfuegos, un dels personatges més populars del moviment 26 de juliol. Camilo va morir 10 mesos després del triomf de la revolució en un accident d'avió. Ernesto Guevara, el Che, era argentí, inicialment anava a l'expedició del Granma com a metge i va convertir-se en un dels comandants més destacats de la revolució. Durante todos los meses, ya son 16 los meses que hemos estado en la Sierra Maestra, han venido periodistas de muchas partes del mundo y se han preocupado de la parte, digamos, anecdótica de esta guerra de guerrilla. Hoy aprovecho la oportunidad de la visita de un periodista cubano para dar al pueblo de Cuba el primer saludo que tengo oportunidad de dar. De un pueblo que he decidido defender, conociendo solamente a través de la acción y del pensamiento de nuestro jefe Fidel Castro. Les claus de l'èxit de la guerrilla de Fidel Castro cal cercar-les en la situació creada a Cuba pel govern de Batista. Tot i que la renda per càpita del país era una de les més elevades d'Amèrica Llatina, l'analfabetisme, la misèria i la fam eren presents en els sectors més pobres de la població. Amb aquesta situació, el moviment 26 de juliol, que políticament no era majoritari entre la població i militarment era més dèbil que l'exèrcit de Batista, anava guanyant ràpidament la guerra. Mi columna, con 150 hombres, le puso sitio a la Plaza Santiago de Cuba, que tenía unos 5.000. Hubert Matos va ser comandant. 10 mesos després del triomf de la revolució va enfrontar-se a Castro i va passar 20 anys a la presó. Actualment viu a Miami. Y un pueblo que respalda a los combatientes de la libertad, pues es un aliado formidable. Así que la lucha estaba respaldada en la ciudad, adentro. Era fácil vencer así. Esa idea y ese entusiasmo significa la fe que Fidel tenía de que habiendo un grupo que comenzara la lucha, que abriera el camino de la lucha, que sirviera de vanguardia, el pueblo iba a responder
también luchando contra la tiranía. El movimiento 26 de julio ganó muy poco tiempo porque fue capaz de unir a toda la nación cubana contra Batista. Todo el pueblo y toda su clase social, porque fue capaz de convencer al ejército del propio Batista de su ineficacia para liquidarlo. 2 anys després del desembarcament del Granma, a finals de 1958, l'exèrcit de Fidel Castro es prepara per l'ofensiva final. El que semblava impossible s'havia fet realitat. La rebel·lió contra la dictadura s'havia generalitzat a tot el país. Els Estats Units canvien d'estratègia i retiren el suport al règim de Batista. Mentrestant, els comandants Raúl Castro i Hubert Matos controlen Santiago de Cuba. Aquestes imatges corresponen a les batalles de Yaguajá i Santa Clara, on Camilo Cienfuegos i Che Guevara deixen lliure el camí fins a l'Havana. El Che, que comandava la 8a columna, és el primer d'integrar en aquesta època membres del Partit Comunista en el seu grup. Fins a finals del 1958, els comunistes lluitaven contra Batista al marge del moviment 26 de juliol. Durant aquesta època, el moviment no es definia com a marxista, tot i que alguns dels seus membres ho eren. És el cas de Raúl Castro, el Che i Camilo Cienfuegos. Había conservadores y revolucionarios, marxistas y socialistas. Todo tipo de gente había en el movimiento. Pero la línea oficial era una línea democrática, nacionalista, de justicia social y en algún sentido antiimperialista. Pero incluso anticomunista. Yo no era marxista, no era... yo procedía del Partido del Pueblo Cubano Ortodoxo, encabezado por el líder Eduardo Chivá. Es decir, que no era marxista. Sentíamos la fiebre de liberar la patria. Y por encima de todo el mundo, que no se sabía lo que pensaba Fidel Castro, que decía ser un liberal democrático, civilista, que iba a restablecer la Constitución. L'1 de gener de 1959, Fulgencio Batista abandona l'Havana. Camilo Cienfuegos arriba a la ciutat. Es declara la vaga general i fracassa el cop d'estat del general Cantillo. Les tropes de Camilo i el Che arriben a tenir el control de la ciutat gairebé sense lluitar. La proporció envers les tropes de Batista era de 1 a 20. Solamente quedaron 12 y Fidel hizo la revolución con esos 12. Entonces subieron a la Sierra Maestra, allí se empezaron a organizar, a unirse y bueno, hasta que triunfamos, logramos triunfar. Se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. El dia 8 de gener, 7 dies després de la fugida de Batista, Fidel Castro arriba a l'Havana. La revolució havia triomfat. La popularitat de Castro i el seu exèrcit dels barbuts s'extenia per tot arreu, fins i tot als Estats Units. En aquest moment la revolució encara no es definia com a marxista, però les primeres mesures que va posar en marxa el règim castrista per posar remei a la situació límit en què vivia una part de la població de Cuba va suposar un enfrontament amb els interessos dels Estats Units a l'illa. 2 anys després del triomf de la revolució, el règim de Castro ja es defineix com a marxista-leninista. L'hostilitat dels Estats Units i les ajudes soviètiques van accelerar aquest procés. Llegó el comandante y mandó a parar. Cuando Fidel dijo esto es una revolución socialista, yo con el resto del pueblo también dijimos, si eso es socialismo, si eso que se ha hecho es el socialismo, nosotros somos socialistas. Cuando ya lo vi en el camino de aceptar un modelo marxista y de erigirse dictador, pues cuando vi los primeros asomos, conversé con él y discutí con él. Varias veces tuvimos conversaciones, no violentas, sino conmigo no puedes contar. Si es este tu propósito, conmigo no puedes contar. Los revolucionarios primero se dividen entre aquellos que siguen pensando como antes y los otros que piensan que lo importante es conservar el poder. Eso que necesariamente va a desembocar con el tiempo en el socialismo, en el caso nuestro, fue un poco precipitado por la actitud del imperialismo norteamericano. Después que llegamos al poder, entonces, fui descubriendo que había mucho de simulación en Fidel Castro, que su idealismo era una farsa y que lo que le interesaba era el poder para Fidel Castro.
por poco me cuesta la vida eso. No me costó la vida, pero me costó 20 años de prisión. A partir de que tú dejas una causa por la cual pusiste tu vida, peleaste, sudaste, sangraste y de repente tú abandonas todo eso, yo creo que nadie pensaría muy bien de esa persona a partir de ese momento. Lo inexplicable es la mezquindad y la cobardía de Castro, de esos hombres que eran sinceros y que querían ser leales a los compromisos hechos con el pueblo, entonces fusilarlos o enterrarlos por vida en las prisiones. Le voy a decir una cosa, con toda franqueza. Nosotros somos un país que nos enfrentamos a la agresión y al bloqueo de Estados Unidos y a la amenaza de destrucción. Y sostenemos una lucha vida o muerte. Nosotros no podemos desarmarnos. Nosotros no podemos establecer el principio de la impunidad de los que luchan contra la revolución en esta lucha a muerte. Cuando todavía puede haber elementos oportunistas que crean que teniendo por aliado un imperio tan poderoso como Estados Unidos, podrían liquidar la revolución. Han passat 30 anys del desembarcament del Granma i a Cuba no hi ha fam. El sistema sanitari arriba a tota la població i s'ha erradicat l'analfabetisme. L'educació es mostra com un exemple dels avenços del règim castrista. Aquests nois són pioneros. El 99% dels nens en edat escolar ho són. Els pioneros reben una educació extraescolar especial. En aquest centre, el Palacio Che Guevara, reben una formació vocacional i se'ls orienta per escollir la seva futura professió. El centre està preparat per a totes les exigències vocacionals. La costelera, como ustedes saben, es el utensilio de trabajo que identifica al cantinero. En el uso de la costelera recuerden que la mano derecha iba en la tapa y la izquierda en el fondo de la costelera. Y vamos a batir alrededor de 30 segundos. Actualment, la població de Cuba és de 10 milions de persones. Gairebé la meitat ha nascut després de la revolució de Fidel Castro. És a dir, que la majoria dels joves cubans no han conegut la fam ni han tingut mancances pel que fa a la salut o a l'educació. Aquesta és la discoteca més moderna de la ciutat de l'Havana. Aquí es pot escoltar i ballar música rock, tot i que, fins fa poc temps, el rock era una música gairebé prohibida a Cuba. Pels joves cubans, amb les seves necessitats vitals solucionades, la música, els texans, la roba moderna i viatjar fora del país s'han convertit en les seves màximes ambicions. Unes ambicions difícils de realitzar actualment a Cuba. Amo esta isla, soy el Caribe, jamás podré pisar tierra firme, porque me inhibe. Amo esta isla y hoy soy el Caribe, jamás podré pisar tierra firme, porque me inhibe. No me hablen de continentes que ya se han abarrotado, usted mira a todos lados y lo ve lleno de gente. No es que tanto me moleste, pero pocos son de allí, se fueron de allá. La fascinació que hi ha entre els joves per la moda europea i americana té el seu màxim exponent en els texans. Tothom en vol i gairebé tothom en té un parell, malgrat les dificultats que hi ha per obtenir-ne. A les botigues de l'Havana no se'n troben, perquè a les botigues on normalment tenen accés els cubans
hi ha ben poques coses per comprar. En canvi, a les botigues per turistes i diplomàtics s'hi troba pràcticament de tot. Roba, electrodomèstics, queviures... El preu és força assequible. El que no és assequible és la moneda. En aquestes botigues només es pot pagar en dòlars i un cubà no pot tenir dòlars, ja que això es considera un delicte. Per aquest motiu funciona el mercat negre de divises, una pràctica generalitzada a la ciutat de l'Havana que consisteix a canviar dòlars, sobretot als turistes, a 5 o 6 vegades el preu oficial. Per canviar només cal passejar pel centre de la ciutat. Aquestes imatges han estat gravades al passeig José Martí de l'Havana, amb la càmera amagada i amb un micròfon sense fils. Guinness. Vaquero. ¿Y cambio cambiáis o...? También a 5 por 1. ¿A 5 por 1? ¿Y para qué cambiáis? Para eso mismo que canvies para la ropa y un artículo. Després de fer el tracte, un d'ells anirà a controlar que no hi hagi policies pel voltant i tornarà al cap d'una estona amb els pesos cubans. El mercat negre a l'Havana és present gairebé a tot arreu. Això contrasta amb el fort sistema policia que existeix al país. A més dels cossos de seguretat, hi ha els comitès de defensa de la revolució. Pràcticament n'hi ha un a cada carrer. Aquests comitès agrupen els veïns per fer treballs voluntaris i tasques de vigilància del barri. En aquests comitès, molta gent hi és per convicció i també molta per conveniència. Dels avantatges i dels privilegis que dona estar integrat al sistema, en dona un bon exemple el funcionament del sistema judicial. Aquest és el Tribunal Provincial de l'Havana. Es processa Simón Rivero, un conductor d'ambulància responsable d'un accident de carretera que va provocar la mort d'una nena a l'agost de l'any passat. Compañero incluso propuesto por una jornada, una misión internacionalista, pendiente de este problema del juicio que gravita sobre él, compañero totalmente integrado por su revolucionario, compañero totalmente ejemplar en todos sentidos. Com es pot veure, la conducta social de l'acusat és important. Es muy importante en este caso un compañero integrado a nuestra revolución, es un compañero militante del Partido Comunista, un compañero de magnífica actitud en su centro laboral, como manifestó el propio centro. Consecuencia, teniendo en cuenta sus antecedentes de chofer, que es un ciudadano de buena conducta, que tiene una buena conducta social y laboral, se le impone una sanción de 2 años de privación de libertad. Ahora, esta sanción, como tiene facultad el tribunal, de acuerdo a lo que preceptúa el artículo 32, que por la índole del delito y las circunstancias y características individuales del sancionado, poderla sustituir, se sustituye por la delimitación de libertad, por igual periodo. Y además, Aquesta és la presó combinada de l'Este de l'Havana. Actualment la població reclusa és de 1.000 persones. La majoria dels detinguts són classificats com a comuns. Els delictes més habituals són els relacionats amb el mercat negre, el tràfic de divises i l'intent de sortida il·legal del país. Esta es una prisión fundamentalmente para presos comunes, aunque sí hay una mínima cantidad de presos contrarrevolucionarios. Bueno, mi vida cotidiana sucede bastante bien. Yo llevo de los 7 años, llevo 6 años trabajando y cobro todos los meses, me pagan mi sueldo completo. Entonces me siento bien, la prisión está muy buena. No es comparado con otros tiempos antiguos. Tiempos antiguos era mala, ¿no? Abandonar el país de una forma ilegal, como la forma que está establecido normalmente, iba de una forma violenta. Creo que se ha considerado, el gobierno cubano considera ese delito como un delito de pirateria. La situació de les presons cubanes i dels presos polítics ha estat denunciada en diverses ocasions pel Comitè Cubà pels Drets Humans. Aquest comitè és una de les poques organitzacions d'oposició al règim castrista que funciona a l'interior de Cuba. Actualment hi ha diversos membres del comitè que són a la presó. El seu president, Ricardo Bofill, ha passat 13 anys a la presó i encara té pendent una condemna de 15 anys.
Actualment està tancat a l'ambaixada francesa de l'Havana. Aquesta entrevista amb Ricardo Bofill va fer-se el mes de maig d'aquest any. Yo no me explico por qué hay el odio que hay contra mi persona, porque yo realmente en la única terreno en el que yo he batallado es en este terreno de las ideas. En este terreno de las ideas no se me ha respondido con prisión, se me ha respondido con la policía, y yo no sé por qué, porque la revolución tiene los medios masivos de comunicación todo en sus manos. Yo me he dirigido personalmente por escrito al presidente del Consejo de Estado, a Fidel Castro. Le he pedido que me permita reunirme con mi familia en el exterior y que me permita salir por razones humanitarias para atenderme mi enfermedad. Y hasta el momento me ha sido negada esa solicitud de salida del país. Ricardo Bofill ni nos preocupa. Yo no tengo elementos de juicio para saber lo que hará o lo que no hará. No tengo noticia de cuál es su actitud. Si él lo ha podido entrevistar, me alegro mucho de que lo haya podido entrevistar. A los que están que se han exilado, que les aproveche su sociedad de consumo y su ciudadanía norteamericana después de haber abandonado a su patria. Y a los que quisieran marcharse, que si no pueden marcharse no es por culpa nuestra, sino por culpa del gobierno de Estados Unidos, que no quiere admitirlo allí. Nosotros no les prohibimos que salga nadie del país. Al contrario, puertas abiertas. La revolució, 30 anys després del desembarcament del Granma, ha canviat radicalment el país. Els avenços aconseguits pel règim castrista són evidents, però també ho són les mancances. Trobar l'equilibri i arribar a conèixer la imatge real del país és força difícil, ja que tant els que defensen el règim cubà com els que el denuncien sempre ho fan amb apassionament. La imagen es importante, pero no es lo fundamental. Nosotros estamos aquí no por cuestiones de imágenes, sino porque hemos sido capaces de enfrentarnos al imperialismo, porque hemos sido capaces de luchar, hemos sido capaces de sobrevivir, hemos sido capaces de vencer. Y la cuestión del derecho de la revolución a defenderse es un valor y un principio que está por encima de todo lo que pueda ser imagen. El saludo de nosotros, que son los 5 dedos unidos por encima de la cabeza, quiere decir la unión de los 5 continentes y que los intereses del colectivo están por encima de los intereses personales.